Juan 13, versículos 34 y 35. Versículo 34, así dice el Señor: un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros, que como yo os he amado, así también os améis los unos a los otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si os tenéis amor los unos a los otros. Bueno, estas palabras, ¿verdad?, fueron pronunciadas por nuestro Señor Jesucristo horas antes de su crucifixión, estando Él en el aposento alto con sus discípulos. Y en cierta manera, quizás cuando los discípulos oyeron, quizás se quedaron un poco chocados, porque oyeron que esto era un mandamiento nuevo, cuando en cierta medida no lo era, y en otra forma sí lo era. No lo era porque en Levítico ya, en el Pentateuco ya, al principio de la revelación de Dios, capítulo 19, versículo 18, ya Dios le había mandado a amar al prójimo. Nosotros sabemos también que aún dentro de lo que era la comunidad judía, el amor por el otro, por lo menos por el judío, era un valor preciado. Los escenos, que eran parte de la comunidad judía y que se retiraron a las cuevas de Qumran, alrededor del Mar Muerto, ellos tenían, y hay evidencia de eso en sus documentos, el amor por el hermano como un gran valor, como algo especial. La literatura judía que precedió a la encarnación de Cristo, o por lo menos que precedió a los evangelios, también considera el valor por el hermano como algo especial. Y la pregunta entonces es, ¿en qué manera o de qué manera Cristo quiso traer a colación o traer un nuevo mandamiento? ¿Cuál es la novedad del amarse los unos a los otros? ¿Qué hay de nuevo en esta ordenanza? Yo quisiera que viéramos en primer lugar precisamente eso, la novedad de este mandamiento. ¿En qué consiste? Y lo primero que yo quiero mencionar es que parte de lo que Cristo estaba tratando de comunicar aquí es que ellos tenían que amarse de la forma, de la manera como Cristo les había amado. Y eso era nuevo. Y nosotros sabemos que la manera como Cristo le amó fue algo que ellos todavía no habían conocido, por lo menos en lo que era el plano humano. En el mismo aposento alto, un poco más adelante, después que Cristo pronunciara estas palabras, y ahora registradas en Juan 15, versículo 12, oímos lo siguiente: este es mi mandamiento, ese mandamiento nuevo, este es mi mandamiento, que os améis los unos a los otros, así como yo os he amado. Eso es nuevo. Y eso era nuevo de varias maneras, no solamente en la orden y el comando, pero iba a ser nuevo en la habilidad de poder hacer eso. Nosotros sabemos que al principio de ese discurso del capítulo 13, en el versículo 1, Juan nos deja registrado que Él, Cristo, amó a sus discípulos hasta el fin. Eso implica que Cristo no dejó de amarlos a mitad del camino, que Él no los amó menos cuando desobedecieron ni los amó más cuando obedecieron. Yo no sé cuántos de ustedes entienden el amor de Dios de esa manera, pero si usted entiende el amor de Dios de esa manera, usted no sabe todavía lo que es el amor ágape de Dios. El amor de Dios es incondicional. Dios no cambia. Él es inmutable. Puede ser que Él haga llover menos bendiciones en los momentos de infidelidad y más bendiciones en los momentos de fidelidad, pero eso no tiene nada que ver con el grado de amor que Él experimenta por nosotros. La palabra de Dios dice incluso que nos amó con amor eterno. Dios no amó a Tomás menos cuando él dudó, o Cristo no amó a Tomás menos cuando él dudó de si había resucitado o no. Cristo no amó a Pedro menos en el momento en que Pedro le niega 3 veces. Él lo amó hasta el fin de la misma manera. Y eso era nuevo para ellos, ese concepto. Esa era parte de la novedad. Número 2, yo quiero que veamos que ciertamente este amor, este nuevo mandamiento, tiene todo que ver con mi nuevo nacimiento. Y eso también es nuevo. Primero de Juan 4, del 7 al 8, dice: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Escucha, y todo el que ama es nacido de Dios. Ese es el nuevo nacimiento. Y conoce a Dios. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor.
Y ahora en 1 de Juan 3:14, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, que hemos pasado del mundo de la oscuridad al mundo de la luz, que hemos pasado de la esclavitud a la libertad, que hemos pasado de ser incrédulos a creyentes, o de la muerte a la vida. Ese es el nuevo nacimiento. ¿Cómo sabemos eso? Porque amamos a los hermanos. El que no ama permanece en muerte. El que no ama no ha nacido de nuevo. El que no ama verdaderamente de esta forma como Cristo habló, pues obviamente aún no ha nacido de nuevo, o por lo menos no se está comportando como un nacido de nuevo. Y si hay algo que nosotros sabemos es que la única forma o la única razón por la que nosotros podemos amar es porque Dios nos amó primero. Y después de nosotros nacer de nuevo, todavía queda un trabajo del Espíritu Santo que tiene que realizarse en nosotros para nosotros poder tener la capacidad de amar de esa forma. De hecho, sabemos que una de las características del fruto del Espíritu es el amor. Esa es la primera característica. Cuando yo tengo dificultad en amar a un hermano, mi problema no es tanto de amor, sino de llenura de su espíritu. Esto explica por qué en ocasiones, en tiempos, yo puedo amar mejor que en otras ocasiones. Mientras más lleno estoy, mejor puedo amar. Mientras menos llenura tengo, menos puedo amar. En la forma, en la manera, en el tiempo en que el Espíritu de Dios me vacía para llenarme de Él de una manera natural, sin tener yo que trabajarlo, el amor por el hermano comienza a surgir. Pastor, pero es que usted no sabe lo difícil que es amar a fulano o a fulana. Eso no tiene nada que ver con llenura. Pastor, pero es que usted no sabe lo que es. Mire, que me han hecho y me han deshecho. ¿Qué tiene eso que ver con ágape? El amor ágape es incondicional y depende del trabajo del Espíritu y de la llenura del Espíritu. Y en este momento en que Cristo le estaba hablando, ciertamente esto era un nuevo mandamiento, porque el Espíritu Santo no le había sido dado a la iglesia de la manera en que posteriormente le fue dado, y por tanto había una inhabilidad en cierta manera de poder amar de esa forma. Este nuevo mandamiento está bajo el nuevo pacto de la gracia, y ciertamente Jeremías nos dice que Dios iba a escribir su ley en nuestros corazones, lo cual no había ocurrido bajo el pacto anterior. De manera que este mandamiento es parte de este nuevo pacto debido a, o como consecuencia de, un nuevo nacimiento producido por el Espíritu de Dios. Lo que tú y yo necesitamos no es tratar de hacer ejercicios de cómo amar al otro. Lo que tú y yo necesitamos hacer es ejercicios de vaciarnos para que Él nos llene, y de esta manera, de forma natural, comenzaremos a amar al hermano sin tener que esforzarnos tanto. Lamentablemente, la mayoría de nosotros ponemos la carreta adelante y el caballo atrás. Hacemos el esfuerzo de amar y esos ejercicios nunca resultan en un verdadero amor que pueda perdurar. El amor que perdura es el amor que resulta secundario a la llenura de su espíritu. Yo quiero que veamos entonces no solamente en qué consistía esta novedad del amor y que dependía del nacimiento del nuevo nacimiento, sino que en tercer lugar veamos lo extremo y lo radical de este amor. Cristo le sigue hablando y le sigue expandiendo esa misma noche, un poco más adelante, y registrado por Juan en el capítulo 15, le sigue hablando un poco más acerca de cómo es que este amor está supuesto a lucir. Y en los versículos 13 y 14 de ese capítulo 15 le dice: nadie tiene un amor mayor que este, que uno dé su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Cristo poco a poco, como el que pela una cebolla, capa a capa, va deshaciendo, o mejor dicho, exponiendo ante sus ojos lo extremo, lo radical que este amor está supuesto a lucir. Y le dice: mira, nadie tiene mayor amor que este, el que da su vida por sus amigos. Algo que Él va a hacer en pocas horas. Y luego le dices: vosotros mostráis, o sois mis amigos si hacéis lo que yo
os mando. La evidencia de que somos sus amigos es la habilidad, la capacidad que tenemos de mostrar obediencia a lo que Él me está mandando. La pregunta es, ¿qué es lo que me está ordenando? Porque si yo sé que me está ordenando y lo puedo hacer, eso es evidencia de que soy su amigo. O quizás la evidencia falta, o quizás hay que poner en tela de juicio mi amistad con Él. Pero 2 versículos más adelante, en Juan 15, el versículo 17, dice, esto os mando. Ahora Él nos va a decir claramente qué es lo que nos está mandando. Esto os mando, que os améis los unos a los otros. Cuando yo tengo incapacidad de hacer eso, entra en tela de juicio mi amistad con Él. Él dijo, en esto sabréis que sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando. Esto yo os mando, que améis los unos a los otros. Ahora tenemos una mejor idea de en qué consiste este nuevo mandamiento. Y déjame ponértelo con todo lo que hemos dicho hasta ahora, déjame resumírtelo en mis propias palabras. El nuevo mandamiento es esto, que se amaran unos a otros de manera incondicional, capacitados por su espíritu, independientemente de las circunstancias, y que fuera un amor tal que los fallos de uno no hicieran variar el amor del otro. Y que ese amor fuera tan sacrificial que ellos estuvieran dispuestos a dar sus vidas por las ovejas del Señor. Si aún tiene dudas de que ciertamente el nuevo amor, el nuevo mandamiento, llegaba hasta la habilidad, la disposición de dar tu vida por tus hermanos, por las ovejas del Señor, déjame leértelo ahora de 1 de Juan 3:16. Quizás sea un versículo fácil de recordar, porque el Evangelio de Juan 3:16 es un versículo que todo el mundo conoce. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Ahora el mismo autor, escribiendo años después, cuando ya estaba al final de su vida, en los años 90, él escribe lo siguiente en 1 de Juan 3:16, su primera carta. En esto conocemos el amor, en que Él puso su vida por nosotros. Él puso su vida por nosotros. Escúchame ahora. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Nota que este texto, cuando dice nosotros, no dice los ancianos ni los pastores, ni siquiera los apóstoles. Nosotros todos debemos poner nuestras vidas a disposición de los hermanos. Esa es tu responsabilidad y la mía. Esa responsabilidad no es más alta para mí que para ti, porque el texto no me lo dice. De hecho, la mayoría de los mandatos del Nuevo Testamento no son para los líderes. Y aquellos que son para los líderes no excluyen en la mayoría de los casos al resto de las ovejas. Por ejemplo, se supone que un anciano o pastor debe ser marido de una sola mujer. ¿Puede la oveja ser marido de 2 mujeres? No. Se supone que el anciano debe ser hospitalario. De manera que si usted no es hospitalario, Cristo no tiene ningún problema con eso. No, lo único que Cristo está diciendo, los que llenen esos requisitos pudieran aspirar a la posición. Pero el estándar sigue siendo el mismo para todos. Y aquí está claramente especificado que todos nosotros debemos tener la disposición de poner nuestras vidas al servicio de los demás. Bueno, pastor, si nos están persiguiendo y estamos en un país comunista, quizá yo esté dispuesto a morir. No, pero no lleguemos ahí, porque eso es muy fácil pensar de esa manera. Como no estamos en un país comunista, eso es todavía hipotético. Pensemos en el simplemente sacrificar mi vida, mi comodidad, para servir al otro. Tan sencillo como salgo de la iglesia, está lloviendo, tengo carro, veo varios hermanos ahí bajo la lluvia o esperando que alguien venga y lo busque, y me voy, y en buen dominicano me hago el chivo loco. Que el chivo loquismo es muy común en nuestros días. Eso es una evidencia de que no estoy dispuesto a poner mi vida por los hermanos. Cristo no haría eso. Y Cristo tampoco entiende que sus hijos debieran hacer eso de esa manera en contra de sus otros hijos.
Esta forma de amar requiere un sacrificio, pero para eso Dios me ha dado un nuevo nacimiento, un nuevo espíritu, una nueva capacidad, y para eso le está cultivando el fruto del espíritu en nosotros. La primera característica, ya dijimos, del fruto del espíritu es amor, de manera que yo sé que este fruto tiene que ser cultivado en mí. Escucha lo que Juan dice en su primera carta 5:1. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Ahí está la palabra nacido de Dios. Pero escucha, y todo aquel que ama al Padre, ama al que ha nacido de Él. Todo aquel que ha experimentado el nuevo nacimiento, también va a amar al Padre. Y el que ama a ese Padre también va a amar al hermano, todo hermano que haya nacido de nuevo. Cuando eso no está presente, mi nuevo nacimiento está en tela de juicio. Yo no estoy diciendo que está negado, porque muchas veces simplemente que no nos estamos comportando como vivos, sino como muertos. Pero está en tela de juicio. Ahora, en el día a día, ¿cómo más se supone que luzca ese amor incondicional? ¿De qué otra manera se supone que yo tengo que comportarme hacia el hermano? ¿De qué otra forma yo he de entender que este mandato es nuevo? ¿De qué otra manera yo entiendo la novedad del mandamiento? Bueno, déjame seguirte expandiendo lo que la palabra dice en el Nuevo Testamento con relación a esta forma de amar. Y yo quiero que veamos entonces como número 4 la reciprocidad del amor ágape. Romanos 15:7. Por tanto, aceptaos los unos a los otros, como también, ahí está la reciprocidad, como también Cristo nos aceptó para la gloria de Dios. ¿Tú recuerdas cómo te aceptaron? ¿Tú recuerdas lo que eras antes de ser aceptado? Algunos de nosotros sabemos, otros no nos acordamos, otros creemos que no nos acordamos y otros no nos queremos acordar. Pero te lo vamos a recordar de acuerdo a la palabra. Tú eras enemigo de Dios, tu corazón tenía un callo, tu mente estaba entenebrecida, tu voluntad estaba esclavizada, tú odiabas a Dios, no te sometías a la ley de Dios, ni siquiera podía, estabas sucio, tenías celos, envidias, orgullo, maledicencia, estaba lleno de prejuicios. Y de esa manera, cuando estaba en esa condición, no buscando de Dios, Dios te alcanzó y te aceptó. Y ahora el texto dice que debemos aceptarnos como Él nos aceptó a nosotros. De manera que si tienes algún hermano con el que tú estás teniendo dificultad, hacia el cual, el cual tiene, su vida está caracterizada en tu entendimiento por celos, envidia, resentimiento, orgullo, falta de perdón, todo eso, Cristo te dice, acéptalo. ¿Y por qué, Señor? Porque así pues yo te acepté. Y esto tiene una reciprocidad, y esto es un mandamiento: aceptaos los unos a los otros, como también Cristo nos aceptó para la gloria de Dios. Pastor, ¿y qué pasa cuando yo no lo acepto? Tú pagas las consecuencias. ¿Y cuáles son? Amargura, resentimiento, nunca te sientes bien, no sabe por qué, está fuera de diseño, está fuera de patrón, está fuera de ordenanza, nunca te sientes satisfecho, nunca está contento, siempre experimenta las mismas cosas en otras ocasiones, porque hay un área que necesita ser sanada que no acaba de sanar. Pastor, pero yo amo mucho a mis hijos, yo amo mucho a mi padre, yo amo mucho a mi esposo, yo amo mucho a mi esposa. Usted no puede ser tan radical. Déjame decirte lo que la palabra de Dios dice con relación a ese comentario que yo acabo de hacer. Si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores aman a los que les aman. Oye lo que Cristo está diciendo. Este nuevo mandamiento tiene que ver con el nuevo nacimiento. Para amar de esta forma tú tienes que haber nacido de nuevo. Cuando tú amas a quien te ama, tú no tienes que nacer de nuevo. Para eso los pecadores hacen lo mismo. Los impíos, los que no me conocen, ellos aman a sus padres, aman a sus hijos, aman a sus esposos y esposas. Eso no requiere nada de especial ni de sobrenatural. Ese mandamiento no es nuevo, es muy viejo. Oye, ¿qué más sigue diciendo Cristo? Si hacéis bien a los que os hacen bien, ¿qué mérito tenéis?
Porque también los pecadores hacen lo mismo. Cuando tenemos esta relación donde tú me haces bien y yo te hago bien, tú me bendices y yo te bendigo, tú oras por mí y yo oro por ti, tú me llamas y yo te llamo. Cristo dice, ajá, ¿y? Aquí al lado tuyo hay otra familia que hace lo mismo. Y ellos son musulmanes, ateos, testigos de Jehová, budistas, nueva era, cualquier otra cosa. ¿Y hacen lo mismo que tú? ¿Dónde está la evidencia del nuevo nacimiento? Eso es lo que Cristo está diciendo. Ahí no hay ningún mérito. Escucha ahora, lo vamos a poner un poquito más cerca ahora. Si prestáis a aquellos de quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tenéis? También los pecadores prestan a los pecadores para recibir de ellos la misma cantidad. Ups. Hermano, ¿me puede prestar 10,000 pesos? Sí, cómo no, hermano. Fulana, mira, yo le presté esos 10,000 pesos, sabrá Dios si me lo va a pagar. Pero si no me lo paga en 2 semanas, yo lo voy a estar llamando, porque Cristo dice, ¿y qué mérito tenéis? Yo conozco pecadores, dice Cristo, que hacen lo mismo, que ellos prestan y esperan que le van a devolver. No estamos diciendo que el que toma prestado no debe devolver, lo que estamos diciendo es que al prestar, tú debes quedarte en una disposición de espíritu que si te lo pagaron bien, no se lo pagaron tan bien. Ahora, no me vayas mal a entender al oír esto, decir, bueno, pues mejor no prestarle a nadie, esa no es la idea. La idea es que el nuevo nacimiento se supone que como parte del paquete viene con expectativas muy superiores a lo que el ciudadano ordinario llena, vive y lleva a cabo. Que el nuevo nacimiento es sobrenatural y que él tiene que vivir una vida sobrenatural. Que él tiene que amar sobrenaturalmente, él tiene que perdonar sobrenaturalmente, él tiene que prestar sobrenaturalmente, porque en nada de eso hay ningún mérito. Antes bien, amar a vuestros enemigos. ¿Tú tienes a alguien en tu mente a quien tú consideras enemigo o por lo menos en una disposición contraria a lo que hacia tu persona? Bueno, ámalo, ese es el mandamiento. Antes bien, amar a vuestros enemigos y haced bien y prestar, no esperando nada a cambio. Pastor, mire, yo no le veo ningún negocio a esta vida cristiana. Bueno, mira el negocio, que no tuvieras que tener ninguna recompensa, ya suficiente tenemos. Pero escúchame, y vuestra recompensa será grande y seréis hijos del Altísimo. Mira el patrón, porque Él es bondadoso para los ingratos y perversos. ¿Tú tienes alguna persona ingrata en tu vida? ¿Tú tienes alguna persona perversa en tu vida? Dios dice, ser misericordioso, ser bondadoso. Una vez más, Él es bondadoso con los ingratos y perversos. Escúchame, sed misericordiosos así como vuestro Padre es misericordioso. Ahí está la reciprocidad. ¿Cómo el mundo va a saber que los hijos de Dios son diferentes si se comportan como los hijos del mundo? Si la obra del Espíritu Santo en nosotros no nos va a capacitar para hacer más allá de lo que la carne natural puede hacer, ¿dónde está la evidencia de que Dios es sobrenatural y hace cosas sobrenaturales en nosotros? Si Cristo está formando la imagen de Él en nosotros y nosotros no somos capaces de comenzar por lo menos a hacer aquellas cosas que Él hizo, ¿dónde está la evidencia de que esa imagen se está formando? Si yo rehúso doblegar mi voluntad para que Él continúe moldeándome, ¿dónde está la evidencia de que soy su amigo? Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que os mando. Yo os mando, amáis los unos a los otros como yo os he amado. Mateo 5:44, Sermón del Monte, amar a vuestros enemigos. Eso es nuevo. El judío consideraba un valor amar al judío, no al gentil, no al esclavo, mucho menos al enemigo. Y eso es algo que tú y yo necesitamos de aprender. No sé si le conté en una ocasión cómo un general le preguntó al presidente Lincoln en una ocasión, cuando él era también general en su momento, que cómo él trataba con sus enemigos.
Y le dice, yo los hago mis amigos. Y le dice, yo destruyo al enemigo. Y Lincoln le dice, cuando yo hago al enemigo mi amigo, ¿no he destruido al enemigo? Esa es la manera sobrenatural de pensar. Eso es una mente bíblica. Eso es otra cosmovisión. Eso es otra forma de ver las cosas. Número 5, yo quiero que notemos la ausencia de juicio en este tipo de amor. Tan pronto Lucas nos habla de esto que le acabé de hablar, de amar a los enemigos y demás, el próximo verso, versículo 37 y 38 de Lucas 6 dice, no juzguéis y no seréis juzgados, no condenéis y no seréis condenados, perdonad y seréis perdonados, dad y os será dado, medida buena, apretada, remecida y rebosante, vaciarán en vuestro regazo, porque con la medida con que midáis se os volverá a medir. Now, déjame hacer una aclaración aquí. Cuando la palabra dice, no juzguéis para que no seáis juzgados y que con la vara que tú mires serás medido, no está diciendo que cuando yo juzgo injustamente, Dios me va a juzgar injustamente. Dios no puede juzgar injustamente. Lo que Dios está diciendo es que cuando yo juzgo injustamente a los hombres, eventualmente Él va a permitir que los hombres me juzguen a mí injustamente para que yo aprenda el dolor de juzgar al otro injustamente, lo que cuesta, lo que duele, el rechazo y el juicio que es depositado sobre mí. A eso es que se refiere de que con la vara que mido yo seré medido. Y ese amor de esta forma tiene una ausencia de juicio. Ahora, eso no quiere decir, en esa ausencia de juicio, que no podemos y no debemos amonestar, que no debemos reprender, que no debemos disciplinar. Nada de eso es parte de este no juzgáis. Cuando la palabra de Dios nos prohíbe juzgar, nos está prohibiendo, número 1, juzgar conforme a nuestros propios criterios, a lo que yo creo, a lo que yo pienso, a mis preferencias, a mi trasfondo cultural. Nada de eso cuenta para fines de contabilidad de lo que es un buen pensamiento o un buen juicio. La palabra también me prohíbe, cuando me dice no juzguéis, me prohíbe que yo tenga en mi espíritu actitudes legalistas, actitudes condenatorias. Me prohíbe que yo tenga a falta de perdón, resentimiento, agriura hacia el otro hermano. Eso es prohibido. Eso es parte de cómo yo emito juicio hacia el otro. Y algo más. La palabra me impide o me prohíbe el que yo me crea superior a aquel que ha cometido una falta, a aquel que ha caído y que yo piense que yo nunca sería capaz de hacer algo igual, Dios sabiendo que yo puedo hacer eso y más. Dios sabe que un corazón conforme al corazón de Dios es capaz de cometer adulterio, emborrachar al esposo 2 veces y luego mandarlo a matar. Dios sabe que ese corazón que una vez era conforme al corazón de Dios es capaz de hacer eso. Cuando yo no lo creo así, es cuando yo tengo actitudes condenatorias en mi corazón. Y eso sí está prohibido. Lo que no está prohibido al decir no juzguéis es que yo pueda amonestar. Escucha lo que dice Romanos 5:14. En cuanto a vosotros, hermanos míos, yo mismo estoy convencido de que vosotros estáis llenos de bondad, y en esa abundancia de bondad, escucha, llenos de todo conocimiento y capaces también de amonestaros los unos a los otros. Parte de mi amor demanda que yo te pueda amonestar, disciplinar, corregir, llamar la atención. ¿Por qué? Porque cuando estoy lleno de bondad y lleno de conocimiento de la palabra, la bondad y el conocimiento juntos deben interactuar de tal forma que me permitan en mansedumbre ir y amonestarte en nombre de Dios. Eso es parte de lo que significa amar al otro. Y esa disciplina es Dios quien la impone. Yo creo que Dios quiere que nosotros sepamos, para que no tengamos ese tipo de actitudes enjuiciantes a las que nos estamos refiriendo, que nosotros estemos conscientes todo el tiempo de lo que somos capaces de hacer. A veces nos falla una persona una vez o dos, e inmediatamente comenzamos a tener problemas. Hermano, ¿cuántos cientos de veces tú le has fallado al Señor? Y su amor no ha cambiado. ¿Cuántas veces tú le has fallado al Señor y su amor ha permanecido incondicional?
Es el orgullo en nosotros que se comporta de esa manera. Es el amor condicional en nosotros que se comporta de esa manera. Eso los incrédulos lo pueden hacer igual. Pero el nuevo nacimiento es que me permite hacerlo diferente, y el Señor del nuevo nacimiento es que demanda que yo lo haga diferente. ¿Para qué? Para que yo pueda reflejar su gloria. No sé si recuerda cómo fue que leímos ahorita, que Cristo nos aceptó como aceptados los unos a los otros, como Cristo nos aceptó, para la gloria de Dios. Una de las razones por las que se nos está pidiendo que amemos así es precisamente para que nuestro Dios sea glorificado. La gloria de Dios tiene que ver con la expresión, la exposición, la reflexión de su imagen. Y cuando nosotros podemos perdonar de esa manera, lo que está siendo reflejado en nosotros es la bondad, la misericordia de Dios y la gracia de Dios que Él ha puesto en nosotros. Para la gloria de Dios yo necesito vivir así, caminar de esa manera. Número 6. El amor incondicional es un amor motivador también. El amor ágape es un amor que motiva a los otros. 1 Tesalonicenses 5:11. Alentaos los unos a los otros y edificaos el uno al otro. Tenemos que alentarnos. El apóstol Pablo le está escribiendo a los tesalonicenses, le está hablando del día del Señor, el día del juicio, y él está diciendo que este día del juicio la iglesia no va a pasar por ahí, que la iglesia no va a ser sometida a la ira de Dios, porque si es iglesia, es una iglesia salva. Y le está alentando, le está tratando de edificarlos. Y nos está diciendo a nosotros de manera general, pero querían que entendieran el contexto, que parte de nuestra responsabilidad es el alentar el uno al otro y el edificarnos el uno al otro. Pero ahora escúchame, en el griego en que esto fue escrito, eso está en el tiempo, está en una forma imperativa. No es una opción. Dios no está diciendo, quiero darte una nueva alternativa, alentaos los unos a los otros. Él está diciendo, yo le estoy ordenando imperativamente que se alienten los unos a los otros y que se edifiquen los unos a los otros, que se animen, que se motiven. Y eso está entonces en un presente continuo, nos dicen los expertos en lingüística. Este presente continuo implica que es algo que yo hago ahora y continúo haciendo. Por tanto, necesitamos nosotros alentarnos y edificarnos continuamente. Eso es algo que debe pasar a ser rutina, hábito, parte de mi estilo de vida, la manera como vivimos, la manera como somos reconocidos en el mundo. De hecho, recuerden el sermón anterior, Romanos 15:1, donde hablábamos de que los más fuertes tenían que sobrellevar las debilidades o las flaquezas de los más débiles. ¿Se acuerdan de eso? Esa es parte de nuestra responsabilidad. Nota que en todos esos versículos del sermón anterior y de este hay una ausencia de la palabra pastores, ancianos, diáconos, apóstoles, profetas. Lo que sí está presente los unos a los otros, los unos a los otros, los unos a los otros, todos nosotros. Esa es tu responsabilidad y es la mía. Y eso nosotros tenemos que recordarlo. Porque nosotros somos una iglesia y como iglesia tenemos la misma responsabilidad de llevar a cabo aquellas cosas que Dios nos pide a todos. Y nosotros, increíble, no sabemos hacer lo que el ejército norteamericano ha sabido hacer por años. La política o la filosofía del ejército norteamericano es no soldier left behind. Ningún soldado puede ser dejado atrás, y mucho menos si está herido. Esto es una batalla en la que todos estamos involucrados. Y si nos emboscaron, y nos emboscaron a 5, y hay 3 que tienen la oportunidad quizás de salir de la emboscada y dejar a los otros 2 detrás, les está prohibido y pueden llegar a la corte marcial si hacen eso. O nos morimos todos tratando de salvarnos a todos, o no podemos irnos. Y mucho menos si está herido. Bueno, pero si está herido va a detenernos el avance, va a detenernos la velocidad con la que podemos quizás o avanzar o retroceder, no importa. Ningún soldado puede ser dejado atrás, y mucho menos si está herido. Y eso que el ejército ha hecho, en la enorme mayoría de los casos, el pueblo de Dios no ha sabido hacer. Nosotros tenemos un ejército que es el ejército de Dios. En ese ejército estamos involucrados en una guerra espiritual
que no se libra de la manera como hemos oído tantas veces en la televisión y en la radio, pero que tiene una lucha que es real, donde hay bajas, donde hay heridos, y nosotros tenemos que luchar de esa misma manera, sabiendo que los heridos no se pueden dejar atrás, que los débiles no podemos olvidarnos de ellos, que tenemos que regresar en ocasiones, levantar al que ha caído y caminar con ellos y quedarnos ahí a veces con ellos, sufriendo las consecuencias si es necesario en ocasiones, hasta que ellos tengan la capacidad de volver a correr una vez más. En eso es glorificado mi Padre. En eso el mundo sabrá que peleamos una guerra de manera diferente. Tenemos un enemigo que es enorme, que es sumamente poderoso, que es capaz de desanimarnos, de desalentarnos, de dividirnos y de destruirnos. Y a menos que tú y yo sepamos pelear la guerra correctamente, vamos a ser destruidos por el enemigo. Una de las cosas que es esencial en los combates es que los soldados puedan oír, en medio de las explosiones y de los tiros de balas y demás, que los soldados puedan oír claramente la voz, la orden del comandante de la operación. Y de esa misma forma, el discípulo de Cristo necesita distinguir con claridad qué es la voz de Dios, cuál es la voz de Dios, cuál es la voz de su carne y cuál es la voz del enemigo. Y a veces no estamos muy seguros de si es la voz de Dios o no, pero yo creo que con frecuencia podemos estar seguros de si es o no es, porque hay manera en la que Dios no habla. Y muchas veces, en consejerías, múltiples veces, me ha tocado decirle a alguien después que dice, pastor, porque yo pienso, yo he estado pensando, ¿sabes una cosa? Esa no es la voz de Dios. Hoy, ¿por qué? Pudiera decirme, tú no estás dentro de mi cabeza, pero ¿y por qué? Porque Dios no habla así. Tú acabas de compararte con fulano y Dios no compara a sus hijos. No importa qué tan buenos, qué tan inferiores son, Él no compara a sus hijos. Eso crea celos y envidia y orgullo, y Dios no habla de esa manera. ¿Y por qué más, pastor? Porque es una forma orgullosa de expresarnos o de expresarte, y Dios no habla así. Que fulano me dijo, bueno, quizás fulano te dijo, pero Dios no te lo mandó a decir con fulano, porque eso que fulano te dijo crea pecado en ti. De hecho, tú me lo estás diciendo, lo que ha hecho en ti, y Dios no habla de esa manera. Ahora, cuando la voz es como, perdona, acepta, sé misericordioso, ten paciencia, eso suena como Dios. Pásalo por alto, sí es verdad, pero yo te puedo dar mi gracia para seguir adelante, para sanar esa herida, eso suena como Dios. Y eso es importante en medio de la batalla, porque continuamente el enemigo quiere confundir mi forma de pensar. Si él confunde mi mente, estoy derrotado. Si él no me permite pensar con claridad, estoy derrotado una y otra vez. Si hay algo que nosotros sabemos, es que en esos procesos la habilidad de pensar claramente es distorsionada. Esto es un territorio enemigo, ocupado. Estamos en territorio ocupado por el enemigo y nosotros estamos invadiéndolo de la manera que los judíos estaban invadiendo la tierra prometida. Y donde quiera que tú hagas una invasión, el enemigo no va a estar contento. Y el terreno ha sido minado. En la medida en que queremos avanzar, nosotros vamos a pisar terreno a veces donde va a haber una explosión, había una mina ahí. Esos son los fallos, los fracasos, los tropiezos, las caídas, las tentaciones. Es un terreno minado con tentaciones, con el propósito de detener tu avance y el avance de la iglesia. Y si nosotros no nos unimos los unos con los otros en el poder de Dios y somos misericordiosos, nos vamos a encontrar frecuentemente con lo que llaman en inglés, y he mencionado otras veces, friendly fire, que es fuego, disparos de tus propias filas, de tus propios soldados, accidentalmente. Por eso se llaman fuego amistoso, friendly fire, que no sabía que tú eras de los míos y te disparé. Y si no somos cuidadosos, vamos a terminar con frecuencia disparándole a nuestros propios soldados, con lo cual debilitamos aún más al ejército de Dios. Nuestro enemigo tiene un arsenal enorme, conoce nuestras debilidades, él conoce cuál es el arma más efectiva para cada contrincante, él sabe cómo usarla, y si tú y yo no somos cuidadosos, nos mordemos unos a otros y terminamos sangrando o desangrándonos en el campo de batalla, no por mordidas y heridas del enemigo, sino por heridas amigas.
Alentaos los unos a los otros, fue el mandamiento. Por esa razón. Porque muchas veces nosotros vamos a estar desanimados, otras veces vamos a estar débiles, otras veces vamos a estar tristes, en ocasiones llorosos, en ocasiones desesperados, no sabiendo para dónde coger, en ocasiones con tan poca esperanza que pensamos, no vale la pena, ya yo hice eso, yo intenté, ya yo lo traté. Esa no es la voz de Dios. Nunca Dios ha hablado de esa manera a sus hijos. No vale la pena, ya lo intentaste una vez, no lo vuelvas a hacer, ya olvídalo, no hay esperanza. Esa no es la voz de Dios. Y en la guerra yo tengo que aprender a discernir lo que es la voz de Dios y la voz del enemigo. Lo que el enemigo quisiera es que yo diera marcha atrás y comenzara a devolverme por el camino de donde yo vi, por donde yo vine y por donde ya yo había avanzado lo suficiente. 2 versículos más adelante, 1 Tesalonicenses 5:14, o 3 versículos dice: y os exhortamos, hermanos, a que amonestéis a los indisciplinados, animéis a los desalentados, sostengáis a los débiles. Oye la ráfaga de cosas que tenemos que hacer. Tenemos que amonestar a los indisciplinados. Te das cuenta que el amor de hermano no impide la amonestación. Tenemos que animar a los que están desalentados y tenemos que sostener a los débiles. Y mira cómo termina el verso: y seáis pacientes con todos. Wow. Hasta con los indisciplinados, pastor. Bueno, son parte de todos. Ahora, eso también es un fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia. La habilidad de ser paciente con todos es algo que el Espíritu tiene que cultivar en nosotros. Y lo cultiva en el desierto. Porque eso es algo que solamente Dios puede hacer. ¿Dónde el desierto puede producir fruto? A menos que sea Dios que lo haya sembrado y lo esté cultivando. La única persona en todo el universo que cultiva hermosos frutos en el desierto es Dios. Te saca por el desierto, te pone en la aridez, te pone en la sequedad. Y ahí Él hace un trabajo hermoso y de repente tiene frutos frondosos de paciencia, de amor, de gozo, de paz. Esa es una responsabilidad de todos. Déjame leerte el texto, la primera parte una vez más, como el que dice: os exhortamos, líderes, no; pastores, no; ancianos, menos; hermanos, todos. Esa responsabilidad, la iglesia ha tenido una distorsión tan grande del diseño de lo que la iglesia es, que raramente funciona como la iglesia que Dios quiere. Incluyendo eso, que todo eso, no, los pastores tienen que hacerlo, los ancianos tienen que hacerlo, los diáconos tienen que hacerlo, cualquier otra persona tiene que hacerlo menos yo. No, todos tenemos que hacerlo. Y en la medida en que tú te enteras de esas cosas y tienes relaciones con esa persona, tú eres la persona más indicada para hacerlo. Cuando tú no puedas, entonces tú nos pides ayuda. Tú pides refuerzo. Como en la Fuerza Armada, que se pide refuerzo en guerra. Número 7. En este nuevo amor y nuevo mandamiento hay una ausencia de malicia. En todo el sentido de la palabra. Todavía en 1 Tesalonicenses 5, ahora versículo 15. Mirad que ninguno devuelva a otro mal por mal, sino procurad siempre lo bueno, los unos para con los otros y para con todos. Procurad siempre lo bueno. Se nos prohíbe devolver mal con mal. Leon Morris, gran académico del Nuevo Testamento, murió hace un par de años, en el año 2006, comentando sobre este pasaje, dice que las obras o la recomendación de hacer obras de amor en este texto está en el contexto de nosotros estando frente a la hostilidad contra nosotros. Cuando estamos frente a la hostilidad contra nosotros y estamos recibiendo ese mal, se nos prohíbe devolver mal por mal y al contrario, devolver bien por mal. Es frente a esa hostilidad que se nos está dando el mandamiento. Y Morris agrega algo más, dice de nuevo que este verbo también está en presente continuo, de manera que este debiera ser mi estilo de vivir. Cada vez que recibo mal, devuelvo con bien. Cuando se me habla mal, hablo bien. Cuando se me ofende, bendigo. ¡Wow! Esas armas son poderosas en Cristo Jesús. Ahora el texto dice, procurad siempre lo bueno. La palabra ahí para procurar en griego es dioko.
y significa perseguir algo con determinación. Como una presa persigue, como un león persigue a su presa. Y entonces lo que está diciendo es que yo debo procurar perseguir con determinación lo bueno, siempre, los unos para con los otros. Puesto en mis propias palabras, y habiendo dicho todo esto, esto es lo que 1 Tesalonicenses 5:15 dice. Mirad que ninguno pague mal por mal, sino perseguir con determinación y entusiasmo el hacer lo bueno todo el tiempo, en medio de la dificultad y en medio de la hostilidad contra nosotros. Y que eso se constituya en nuestro estilo de vida. Pastor, pero eso es muy difícil. Claro, en la carne no es difícil, no es imposible. Pero es que tenemos un tiempo hablando de que esto no es una cuestión de la carne. No dijimos al principio que esto depende del nuevo nacimiento. Y el nuevo nacimiento no, por definición, no implica la presencia del Espíritu de Dios en nosotros. Y el Espíritu de Dios en nosotros que cultiva este fruto que va a hacer posible hacer y amar de esta manera. Entonces no es imposible. En la manera en que yo coopere o me resista a ese trabajo, en esa misma manera yo podré avanzar, detenerme, retroceder en la vida cristiana. Pero yo conozco algo, poquito de escaleras. Pero si hay algo que yo he notado es que cuando veo a alguna persona subiendo y se paran en el descanso, que eventualmente o siguen subiendo o vuelven a bajar, pero no se quedan ahí. Y así ocurre en la vida cristiana. Tú llegas a un punto de avance. Si te estancaste y no sigues avanzando, muy pronto comienzas a retroceder. Y comienzas ahora a exhibir frutos que no son del Espíritu, que son de la carne, que desdicen del nuevo nacimiento, que opacan el nuevo nacimiento, que ponen entredicho el nuevo nacimiento, que hacen que otros se cuestionen si están nacidos de nuevo o no están nacidos de nuevo. Y eso es cierto. Ahora yo hacía una observación en los 2 cultos anteriores y decía que entré a la concordancia y puse la frase los unos a los otros. Y luego puse la palabra otro solamente, y luego la palabra uno solamente. Yo quería ver todas las combinaciones. Y que noté una ausencia de ciertas cosas que nosotros, de forma natural, hacemos perfectamente bien. Que hay una serie de cosas que a mí no se me ha ordenado hacer, y sin embargo nosotros somos expertos en eso. Como que me extrañaba que hiciéramos esas cosas tan bien sin instrucción. Entonces yo quiero decirte más o menos cuáles fueron esas cosas que yo no pude encontrar ni en español, ni en inglés, ni en hebreo, ni en griego, ni en chino, ni en nada. Juzgad los unos a los otros. No lo pude encontrar. Criticar los unos a los otros. Celar y envidiaos los unos a los otros. Competir unos con otros. Sobresalir los unos sobre los otros. Recordar las ofensas de los unos y los otros. Oye, eran 2 de la mañana, 3 de la mañana, busca, nada, no encontraba nada de eso. Nada de eso. En buen cibaeño ni poipaite aparecía. Mira que no encontré tampoco. Llevar el récord los unos de los otros de cuando fuisteis invitados y de cuando fuisteis afueriados. No pude encontrar eso tampoco. Que me invitaron, que yo me acuerdo que el día 3 de abril del año 1968, de un cumpleaños no me invitaron. No pude encontrar tampoco chismeáis los unos con los otros, prejuiciar los unos contra los otros y airaos los unos contra los otros. No pude, nada de eso. Eso que hacemos tan natural no tiene mandatos, no tiene instrucciones. Y las cosas que tienen mandatos e instrucciones de cómo hacerlo, no sabemos cómo hacerlo. Porque nosotros, hermanos, más frecuentemente de lo que estamos dispuestos a admitir, vivimos en la carne y no en el Espíritu. Todas esas cosas que hemos estado describiendo no son fruto del Espíritu. Qué celos, qué envidia, qué ofensa, qué heridas, qué me perdonaron, que no me perdonaron, que me llamaste, que no me llamaste, resentimientos, agriuras. Todo eso es fruto de la carne. Y en el amor de Dios, con toda humildad, yo quiero decirle, si usted tiene alguno de esos frutos, eso usted ha estado viviendo en la carne. Eso no es del Espíritu de Dios. De hecho, Gálatas 5 nos describe primero los frutos de la carne y luego dice, pero el fruto del Espíritu, y ahí viene el contraste. Amor,
Gozo, paz, te falta paz. Bueno, eso no es fruto del Espíritu, la falta de paz. Paciencia, te falta paciencia, eso no es fruto del Espíritu. Todo eso es carne. Y ni siquiera filete, carne barata. Número 8 y final, este nuevo mandamiento nos llama al servicio. El servicio es una vida de servicio. En el aposento alto, los discípulos no habían aprendido todavía lo que es la humildad, no habían aprendido lo que es el servicio. Cuando estaban dispuestos a cenar y después de yo haber peleado quién se iba a sentar a mano derecha, a mano izquierda. Uno lo piensa, pero yo no me imagino siendo el maestro y oyendo esta discusión, que si me puedo sentar a mano derecha, que yo me puedo sentar a mano izquierda. Y él se queda callado, empuja la mesa quizás, o empuja lo que tenía de frente, coge una vasija, coge una toalla, y sin hablar, pronuncia quizás uno de los mensajes y sermones más poderosos que él haya pronunciado, sin palabras. Lavó los pies de los discípulos. El texto dice que él se paró, y al regresar, me imagino a Cristo viéndolo uno por uno, le dice: vosotros también os debéis lavaros los pies los unos a los otros. La actitud de servicio, incondicional, indiscriminadamente. Judas no se quedó con los pies sucios. A Judas lo lavaron también. Porque el siervo no sirve selectivamente. No pasa por alto al malvado. No, él paga mal con un bien. Él ama al enemigo. El siervo no sirve muy bien en la iglesia, muy mal en la casa, o en la sociedad, o en su trabajo. Porque el siervo, el verdadero siervo, no es una obra, no es un obrar, es un ser. Él se acuesta siendo siervo y se levanta siendo siervo. Él no tiene dificultad en servirle a los que están por encima de él y a los que están por debajo de él. Él no tiene dificultad en servirle a ricos y a pobres. Él no tiene dificultad de servirle al que barre la calle o al que le paga su salario. Gálatas 5:13, servíos por amor los unos a los otros. Primera de Pedro 4:10, según cada uno ha recibido un don especial, úselos sirviéndoos los unos con los otros. Primera de Corintios 12:25, a fin de que en el cuerpo no haya división, sino que los miembros tengan el mismo cuidado los unos por los otros. Hermanos, eso en el día a día, domingo a domingo, tú lo puedes ver. ¿Quiénes están dispuestos a servir el cuerpo de Cristo? No la iglesia, las paredes, no. Los unos con los otros, y dar tiempo en el nursery. Bueno, pero yo no tengo hijos. Eso es precisamente el punto. Que tenemos que servirnos los unos a los otros. ¿Quién está dispuesto a servirle a los niños? Yo no voy a estar ahí en la iglesia 2 cultos. ¿De quién es este día? ¿Tuyo o del Señor? No, ya yo pasé por eso. Ya mis hijos tan grandes. Precisamente ahora tiene más tiempo y más libertad y las manos más libres. El problema es que nosotros negamos continuamente nuestro nuevo nacimiento. O quizás no se ha dado. Quizás ese es el problema, que no se ha dado. O se dio hace tanto tiempo atrás que a mí se me olvida qué es lo que yo tengo dentro, que se supone que me capacite para ser un siervo. Yo he revisado estos textos de todas las formas y no encuentro la palabra líderes y diáconos y ancianos por ningún sitio. La palabra que yo encuentro es hermanos, unos y otros. Y todos. Esa es responsabilidad de todos nosotros. Se enferma uno, tu responsabilidad, tú lo oíste primero, tu responsabilidad, primero que la mía, es ir a visitar a ese hermano. Tú le conoces más que yo, vives cerca, estás cerca de la clínica, tú tienes esa responsabilidad primero que la mía. Yo no soy el visitador oficial de la IBI. En ese caso habría un visitador oficial. En el mejor de los casos, 6 si fueran los ancianos y pastores, ¿verdad? Pero no, aquí no hay 6 visitadores oficiales. Aquí hay, 500 visitadores oficiales. O 700, 800. Somos 1000 y tantos, no sé cuántos son niños. Quizás vemos 1000 y tantos visitadores oficiales. En ningún sitio hay una ordenanza exclusiva para los líderes de hacer eso. La iglesia es un organismo
Tiene ojos, tiene nariz, ahí está la comparación de Pablo, lo que implica que cada cual le toca hacer su parte y estos mandatos son para todos nosotros. Usted fue a visitar a alguien y entiende después de haber ido que requiere del pastor o uno de los ancianos líderes, entonces usted llama, pero usted hizo su parte y nos ayudó. Entiende que no es de ninguna gravedad, que ya esa persona está visitada. Bueno, también puede llamarse pastor, mire, ya yo visité a fulano, está muy bien, las cosas van muy bien, no se preocupe. Gracias, hermano, nos ayudó ese día. Bueno, pastor, que tengo un tiempo aquí, yo no me siento servido. Es que esa no es tu misión. Escucha lo que tu amo dijo. El Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino a servir. Y entonces luego él agrega, y un siervo no es mayor que su Señor, de manera que si él no vino a ser servido, tú y yo menos. Y entonces, ¿qué hago? Busca una persona en tu iglesia que no esté siendo servido y sírvele. Y ahora esa persona no tiene la excusa de que no estoy siendo servido, porque está siendo servido por alguien que entendía que a él no le estaban sirviendo tampoco, pero que aprendió que su misión es servir, se olvidó del otro y dijo, no, ¿dónde están los que hay que servir? Y fue y les sirvió. Bueno, pero que yo no sé enseñar. Bueno, no, llévelo a su casa, en su carro, pregúntale si está en necesidad, óigalo un día, pregúntale en qué puedo ayudarlo, déle su asiento, sírvale de todas las maneras posibles. El buen pastor vino y olió a ovejas caminando entre ellas, pero después le dijo a las ovejas, mira, es verdad que yo huelo a ovejas, pero ustedes tienen que lucir como el buen pastor. Y ese es el intercambio. Yo huelo y ustedes lucen. Yo le voy a permitir que se mezclen conmigo, que lleguen cerca, que me toquen, que me pisoteen, que hagan lo que quieran. Porque lo hicieron prácticamente. Pero ahora mira la expectativa. Ustedes tienen que lucir como yo. Y de no querer, va a haber problema. ¿Cómo que va a haber problema? Bueno, ve a ver tu vida. Ve a ver tu vida de gozo, de satisfacción, de propósito, de serenidad, de paz, etcétera, etcétera. El servicio a los demás es nuestra meta. Ahora nosotros tenemos, cuando vayamos a servir, tenemos que examinar el servicio también. Tenemos que examinar nuestra motivación. La carne es terrible, hermanos. Yo no conozco nada peor que la carne. Yo no sé si usted lo conoce, pero yo no lo conozco. Yo te quiero leer esto que escribió Ruth Harris Calvin. Es algo que tiene mucho tiempo circulando, algunos lo habrán oído, pero yo creo que nos ayuda a revisarnos un poco al final de este sermón y como iglesia. Tú sabes, Señor, cómo te sirvo, con gran fervor en frente de todo el mundo. Tú sabes con cuán entusiasmo hablo en tu nombre en el grupo de mujeres. Tú sabes cómo hago efervescencia cuando promuevo un grupo de coinonía. Tú conoces mi entusiasmo genuino en un grupo de estudio bíblico. Pero, escribe Ruth, ¿cómo reaccionaría yo? Me pregunto, si tú me señalaras una vasija de agua y me pidieras que lavara los pies callosos de una anciana encorvada y arrugada, día tras día, mes tras mes, en una habitación donde nadie me ve y donde nadie me conoce. Yo me pregunto, Dios, si yo te he estado sirviendo porque me encanta estar enfrente de la gente, o cuando te he estado sirviendo, realmente me he estado sirviendo a mí, a mis deseos, o realmente lo hago, ciertamente lo disfruto, pero lo hago porque entiendo que le sirvo a mi Señor, a mi amo, a mi Dios y a mi dueño. En cuyo caso, no me importa dónde me necesiten, lo único que tengo que preguntar es, simplemente dime qué hacer. Hermano, ¿me puedes ayudar dime qué hacer? No lo dejes terminar. Hermano, escúchame, pero yo pudiera, dime qué hacer. Ojalá nosotros pudiéramos llegar a ser conocidos por ser el dime qué hacer iglesia. Donde la actitud del miembro de la IBI sea, no, dime qué hacer. Esa debe ser la disposición de aquel que ha nacido de nuevo. Nuestras comodidades, que no puedo, nuestra conveniencia, ay que voy a dormir menos, ay que voy a tener un poco de inconveniencia aquí, ay que entonces mis hijos no sé cómo sacrificarlos. Dios, si Dios pudo clavar su hijo en la cruz, tú puedes sacrificar el tuyo hoy. Y eso no, te lo digo en humildad, pero no te lo mando a decir con nadie, eso es como luce. Si Dios pudo clavar su hijo en la cruz,
yo no voy a tener mucha pena con que tú tengas que sacrificar de vez en cuando a tus hijos. Porque el mayor sacrificio y el peor de todos se le hizo al mejor de los hijos. No se trata de nosotros, hermanos. Se trata de la gloria de la persona que te ha comprado. Cuando tú y yo no lo merecíamos. Cuando tú y yo estábamos perdidos, sucios, rechazados, sin propósito. Todo vale la pena. Todo sacrificio vale la pena. El tuyo y el de tus hijos también. Esa es la manera como ellos van a aprender cómo Dios Padre sacrificó al suyo, en la medida en que tú bondadosamente, con mansedumbre, le pides y le enseña a ellos cómo sacrificarse. Horas de sueño. Si se requiere venir a las 8, venimos a las 8. ¿Por qué? Porque vale la pena sacrificarse por otros. Si se quiere ir al nursery, voy al nursery. ¿Por qué? Porque aquí hay hermanas que necesitan tener a sus hijos cuidados mientras ellas reciben instrucción aquí arriba. Si necesito dar clase de escuela dominical, doy la clase, pero eso implica un sacrificio, implica muchas horas en el templo. ¿De quién es el día? ¿Es el día del Señor o el día tuyo? Este día es un día de trabajo para el Señor. No de trabajo en el mundo, pero es de trabajo para el Señor. Si le damos 6 días de trabajo a nuestras compañías, ¿cómo que no le vamos a dar media mañana, 3 horas al Señor? Que no debiera ser ni siquiera considerado un trabajo, sino una actitud de adoración, de servicio, de entrega. Debiera ser un deleite servirle a las ovejas que Dios ha comprado. Debiera ser, tú no debieras tener un deleite mayor, superior, que poder dar tu vida por las ovejas que Dios compró a través de la sangre de su Hijo. No debiera haber más gloria, más deleite, más gozo, más satisfacción que saber que tú estás sirviendo al pueblo de Dios. ¿Cómo vamos a servirle a nuestras compañías, a nuestros cuerpos, a nuestros proyectos, a nuestras vidas? Aún a nuestros hijos antes que a Dios. El que no deja padre y madre, eso es lo que implica, no es rechazarlo. El que lo tiene por encima de mí, no es digno de ser mi discípulo. Eso es un llamado al sacrificio, a la entrega, al servicio. Pastor, pero es que después entonces se van mis mejores años de juventud y luego no lo puedes disfrutar. Tú tienes la eternidad para hacer eso. Ahora son 50, 60, 70, 80 años, es como un abrir y cerrar de ojos. Este es el tiempo de entregarte, de sacrificarte, de luchar por su causa, a cambio de toda una eternidad de gozo y de deleite y de placer en la presencia de Dios. Placer santo. Tenemos que cambiar nuestra forma de vivir la vida y de pensar. Hasta que eso no ocurra, no habrá siervos en el reino de Dios.